Muy buenos días. Me presento, yo soy Vivian Lorena Román, médica general de la Universidad Libre, ginecóloga de de la Universidad de Antioquia y cirugía oncológica de mama, mastología del Instituto Nacional de Cáncer. Pues la idea de hoy es darle la charla sobre examen clínico de la mama para médicos no especialistas en mastología, ya que como sabemos el cáncer de mama pues ha aumentado en incidencia y a nivel de Estados Unidos y de Colombia, y la detección temprana y el diagnóstico precoz y el tratamiento es el que impacta en el pronóstico de estas pacientes. Bueno, entonces esta diapositiva quería hablarles de las funciones de ustedes como médicos que reciben las pacientes. Es adecuado realizar una historia clínica completa en el cual indaguen por los signos y síntomas mamarios, los antecedentes personales de la paciente y los antecedentes familiares que son muy importantes. Los factores de riesgo familiares que están más asociados a una incidencia en cáncer de mama son en primera línea, es decir, que la paciente tenga antecedentes ya de mama tanto de la mamá como hermanas, aunque también es importante pues tías maternas o paternas. El riesgo relativo es de 1.5 y se puede ir aumentando a 2 y 3 cuando tienen más de un familiar en primera línea con SEA de mama. Realizar el examen clínico de la mama basado en la técnica de Barton es súper importante. Esta técnica de Barton está escrita en nuestra guía aquí del Ministerio, realizada por el Instituto Nacional de Cáncer en Bogotá, donde dan unas recomendaciones para evaluar a las pacientes en la consulta, médica. Interpretar los hallazgos y tomar la conducta adecuada de acuerdo a los mismos, según lo que ustedes vean como médicos, al examen clínico mamario, ordenar para clínicos de acuerdo a los hallazgos, y aquí pues quiero ser muy enfática en que como ustedes saben, la mama tiene un tejido fibroglandular y cuando las pacientes son jóvenes, este tejido fibroglandular es más denso. A medida que va pasando los años, este tejido fibroglandular es reemplazado por grasa. Entonces, normalmente, en las pacientes menos de 35 años, con hallazgos patológicos al examen clínico mamario, ustedes como médico le solicitan una ecografía mamaria, ya que esta nos va a poder definir si tiene alguna alteración no palpable al examen clínico o definir, según lo que hayamos encontrado en el examen clínico mamario, qué lesión pues está presentando la paciente, sea una lesión quística, una lesión sólida, o si hay algunos hallazgos que hagan sospechar que de pronto hay algo de malignidad. Y pacientes mayores de 35 años siempre se le pide ecografía y mamografía, porque en este rango de edad estos exámenes imaginológicos se complementan, ya que en la mamografía muchas veces vemos lesiones nodulares, pero no podemos definir si son sólidas o quísticas, y la ecografía nos determina esta parte. Cabe mencionar que también hay otras imágenes que se pueden utilizar, como la resonancia magnética contrastada con gadolinio, en pacientes jóvenes de alto riesgo o en pacientes en que ustedes les soliciten mamografía y ecografía y esta no determine como tal un diagnóstico o no nos sirva para podernos enfocar en lo que estamos encontrando. Pero son casos pues muy pocos, y es cuando ya estas dos ayudas diagnósticas no nos pueden definir el diagnóstico. Generalmente siempre solicitamos estos exámenes. Remitir los casos pertinentes al cirujano de mama. Es súper importante esta parte, ya que cuando ustedes encuentran alteraciones al examen clínico mamario, es muy importante remitirlas en el caso de que ustedes encuentren algunos signos o síntomas de alarma. Por ejemplo, edema en la piel, retracciones que ya más adelante les voy a hablar,
nódulos que sean sólidos de reciente aparición, secreciones por el pezón, pero espontáneas, las cuales sí se consideran patológicas, que pueden ir desde amarillas, verdosas, hasta sanguinolentas, y en agua de roca, como le llamamos nosotros, que es agua hialina. Y es muy importante, según nuestras guías del ministerio, la mamografía de tamización. Como ustedes lo saben, tamización a pacientes asintomáticas. Y se pueden dividir en mamografía de oportunidad, que es aquella cuando las pacientes consultan por otro motivo. Ustedes evalúen si la paciente está en el rango que es mayor de 50 años y le envíen su mamografía. Normalmente una paciente de la población general sin riesgo se le solicita la mamografía a los 50 y se sigue haciendo controles si todo está completamente normal cada 2 años. Es súper importante porque la mamografía se ha visto que sí impacta en disminuir la mortalidad por cáncer de mama, en aumentar el diagnóstico de carcinomas ductales in situ y carcinomas tempranos que no se evidencian al examen clínico, y lo cual impacta en el pronóstico. ¿Qué es necesario mirar en la historia clínica? Identificar si el motivo de consulta es por síntomas mamarios, registrar, como ya les había dicho, antecedentes, tales como historia familiar de cáncer de mama en primer grado, que es un antecedente fuerte, como lo consideramos, biopsias mamarias previas y su resultado. En este pedazo quiero hacer énfasis en que si ustedes ven biopsias donde hayan atipias, esto generalmente tienen que remitirlo al cirujano de mama, donde vean lesiones papilares, ya que por biopsia no se puede tener un diagnóstico conclusivo, o alguna otra lesión que de pronto esté asociada con la paciente y que los síntomas o los signos hayan aumentado en las últimas consultas. No es necesario remitir al cirujano de mama si ustedes ven que hay quistes simples mamarios. Los quistes simples solamente son lesiones de la unidad ducto-lobulillar, donde hay una dilatación de las células epiteliales y esto es reemplazado por líquido. Entonces, generalmente, ecográficamente es un BIRAS 2 y ustedes la pueden seguir, o el ginecólogo, cada año con una ecografía, pero no tiene riesgo de cáncer. Pero las lesiones quísticas complejas o complicadas hay que remitirlas. Las lesiones fibroepiteliales sin un diagnóstico conclusivo, las lesiones papilares, las lesiones atípicas, cualquier clase, sea hiperplasia ductal atípica o lobulillar, las masas que de pronto ustedes vean por ecografía o mamografía que reporten un BIRAS 4 o 5 y que no den un diagnóstico conclusivo en la patología de la biopsia, las deben de remitir. Uso de terapia de reemplazo hormonal, como hemos visto en el estudio WHI. La paciente que tiene antecedente de uso de terapia de reemplazo con estrógenos y progestágenos por un lapso de tiempo de 5 años tiene un riesgo relativo de 1.5 de tener más riesgo de presentar SEA de mama. Entonces, esto es importante anotarlo en la historia clínica. Y antecedentes pues ginecológicos, es importante pues la parte de la nuliparidad, si ya ha tenido hijos, ya que la nuliparidad también es un factor de riesgo, con un riesgo relativo de 1.5. Registrar resultados de paraclínicos, siempre mamo y ecografía, y si están disponibles, pues con mayor razón. Quise traerles esta imagen donde hablamos de los factores de riesgo para cáncer de mama para que ustedes los tengan en cuenta en su historia clínica. Y aquí quiero decirles algo, el 10 al 15% del SEA de mama está asociado a alteraciones genéticas. Cuando hablo de alteraciones genéticas no solamente son mutaciones de unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, sino unos genes que últimamente, según los estudios o ensayos clínicos, se han vuelto de alta penetrancia. Cuando hablo de alta penetrancia, es el porcentaje que tienen estos genes a lo largo de su vida de asociarse a cáncer de mama.
Como genes de alta penetrancia tenemos mutación BRCA1 y BRCA2. El PALB2 ya hace parte de este grupo. El P53, dentro de otros. Hay unos de moderada y baja penetrancia, pero tienen que tener en cuenta que más del 80% de las mujeres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo. Voy a mencionarles entonces los principales factores de riesgo asociados a su riesgo relativo. Mutación BRCA1, BRCA2 va con un riesgo relativo casi de 10 a 32. Una historia familiar de cáncer, como les decía, entre más aumente los antecedentes de SIDA de mama, más aumenta el riesgo relativo. Si hay un familiar en primera línea, el riesgo relativo es de unos 5 a 2. Si son dos familiares, el riesgo relativo pasa a 3 y 3 o más casi a 4. Si es en segunda línea, realmente el riesgo relativo va entre 1.2 a 1.5. Que es importante también indagar antecedentes en la irradiación de la pared del tórax. Generalmente hay pacientes que todavía llegan con antecedente de linfoma del manto. Esas pacientes fueron irradiadas a nivel del tórax y se consideran de alto riesgo, porque el riesgo relativo va de 7 a 17. Factores hormonales, entonces aquí tenemos partos o mayores de 30 años o pacientes nulíparas, edad temprana de la menarca por más exposición hormonal, menores de 12 años o una menopausia tardía, una edad mayor de 55. Como les decía, reemplazo de terapia hormonal de reemplazo combinada, más de 10 años o más, casi un riesgo relativo de unos 5. Obesidad en las pacientes posmenopáusicas, consumo de alcohol, cigarrillo y un estilo de vida sedentario, la raza blanca, y acá hay algo importante, la densidad mamaria. Yo les explicaba que el tejido fibroglandular a medida del tiempo se va reemplazando por grasa, pero hay mujeres que a pesar de que pasen los años, el tejido fibroglandular permanece aumentado y esto hace que tengan mayor densidad mamaria. Y esto se evalúa en la mamografía. Es por eso que ustedes ven muchas veces en pacientes a los 50 años que tienen un BIRRA cero por aumento de densidad mamaria. Esta densidad mamaria tiene una clasificación y la clasificación va desde menor densidad, que es menos del 25%, leve densidad del 25 al 50, moderada del 50 al 75% y pues mayor densidad, que es mayor del 75%. A mayor densidad tiene un riesgo relativo de 5. ¿Por qué? Porque esto puede ocultar lesiones normalmente que no se evalúan y puede haber un carcinoma ductal in situ asociado. Y lo que les explicaba, biopsias previas con hiperplasias ductales atípicas, lobulares o inclusive el carcinoma lobular in situ, que como su nombre le dicen carcinoma lobular in situ, pero es una lesión de riesgo. No es un factor obligado para un cáncer de mama. Y este carcinoma lobular in situ tiene un riesgo relativo de 12. Ahora vamos a empezar con el examen clínico de la mama. El examen clínico de la mama tiene una sensibilidad del 54%, pero tiene una especificidad muy alta, casi del 94%. Una vez por año como parte del examen clínico general. El examen clínico de la mama se recomienda después de los 40 años cada año, realizarlo por un personal de la salud, sea el médico general, sea el ginecobstetra o el cirujano mastólogo que generalmente lo realiza. Dentro de esto quiero hacerles énfasis que el examen clínico de la mama no se ha visto que disminuya mortalidad, pero sí es importante hacerlo a los 40 años porque ayuda a la detección temprana. El autoexamen mamario a las pacientes les sirve como parte del autoconocimiento. Entonces, el autoexamen mamario lo recomiendan hacerlo cada mes por la misma fecha, para que las pacientes se conozcan. El examen clínico mamario es el que generalmente hacen ustedes como médicos. Y la técnica, como les había dicho, está descrita por Bart, para tener como una secuencia. ¿Cuáles son los principios básicos del examen clínico mamario? Importante comparar los hallazgos entre las dos mamas. Es muy importante,
porque ustedes pueden ver que hay pacientes que tienen inversión del pezón desde el nacimiento. Entonces tienen que mirar que las dos mamas estén igual. Normalmente siempre hay una mama ligeramente más aumentada que la otra, pero es importante mirar si hay un crecimiento excesivo de una, si de pronto ustedes ven alguna alteración en la piel, si ven alguna secreción extraña, espontánea. Cada mujer es única y rige el concepto siempre de la simetría. Estar comparando una mama con otro, no solamente a la inspección, sino al examen clínico, a la palpación. No olvidar los límites mamarios que ahorita los vamos a recordar. ¿Cuáles son los aspectos claves del examen clínico de la mama? Estar pendiente de los límites mamarios. Y ahorita les voy a enseñar pues los límites con un dibujo, pero quiero que sepan que los límites mamarios son los siguientes. En la parte superior va desde el segundo espacio intercostal. En la parte medial va desde la línea paraesternal. En la parte inferior va desde el surco inframamario o sexto espacio intercostal. Y desde la parte lateral va desde la línea axilar media. Algunos hablan desde la línea axilar anterior. Normalmente nosotros siempre tomamos línea axilar media. Estar pendiente de la inspección, la posición de la paciente, el examen clínico mamario se realiza en dos posiciones. Empezamos con la paciente sentada, con los brazos alrededor de su cintura, haciendo parte de la inspección. Luego le decimos a la paciente que se presente, ponga los brazos detrás de su cabeza para empezar a evaluar las glándulas mamarias. Y luego acostamos a la paciente, siempre en su camilla, para que el tejido mamario bilateral se esparza y poder hacer una palpación y detectar alguna masa o ver alguna alteración que no se pueda ver con la paciente sentada. Siempre tener una orden de exploración, la posición de los dedos, los movimientos y presión, y tener como unos pasos a seguir para evitar pues que vaya de pronto a dejarse de realizar o examinar algún cuadrante. Aquí quería mostrarles entonces esta imagen. Miren ustedes, lateral línea axilar media, superior clavícula, segundo espacio intercostal, medial esternón o región paraesternal, inferior surco inframamario. En esta área siempre mirar que no vaya a haber alteración, asimetrías, cambios en la piel, un aumento excesivo de la glándula mamaria más que otra. Y pues eso lo hacemos en la parte de la inspección. Bueno, yo creo que ya les he dicho varias veces, el examen recomendado es el del Dr. Barton. La inspección es estática y dinámica y hay que siempre descubrir la paciente de la cintura hacia arriba. La inspección se realiza con la mujer de frente al examinador, los brazos siempre descansando a los costados y se examina las mamas buscando anormalidades no solamente en la piel, sino en el complejo de areola, pezón y en la axila. Masas y lo más importante, retracciones de la piel o del pezón. De reciente aparición, que la paciente diga que empezó con una secreción, con retracción del pezón, empezó con una masa que no se había palpado en la axila o un aumento exagerado de una glándula más que otra. Miren ustedes, aquí vemos una paciente con las manos en la cintura y ahí empezamos a evaluarle. No, generalmente nosotros dentro del examen clínico mamario también incluimos la parte de la región supraclavicular e infraclavicular y hacemos una palpación exhaustiva de la parte del cuello y sus niveles, ya que como ustedes saben, el cáncer de mama tiene un compromiso ganglionar, es el primer sitio donde hace compromiso a nivel regional axilar y a nivel de los ganglios también supra e infraclaviculares. Entonces es muy importante evaluar esa parte. Siempre en la fosa supraclavicular, evaluar que no vaya a haber ninguna masa o alteración, y en la fosa infraclavicular, y pues también es bueno palpar el cuello. De ahí empiezan pues a mirar que no vaya a haber ninguna alteración
en las mamas, evaluando los límites mamarios. Miren esta parte de la inspección, entonces mirar simetría, mirar que no vayan a haber retracciones. Vuelvo y les enfatizo en lo mismo. Mirar que no vayan a haber edema, piel de naranja, que de pronto no vayan a haber abultamientos a nivel axilar. Palpación es la segunda parte del examen clínico. Hay que evaluarlo en la posición de la paciente. El examen se realiza, como les decía, inicialmente la paciente sentada y luego en decúbito supino. Eso tiene una razón de ser. A veces vemos nosotros que hay lesiones mamarias que se palpan mejor con la paciente sentada y la mayoría se palpan mejor con la paciente acostada. Por lo que les decía, el tejido mamario se esparce. Y la palpación de los tejidos mamarios se hace contra el tórax de la paciente, definiendo, haciendo palpación con diferentes grados de presión. Primero una palpación superficial y luego una palpación profunda. Miren ustedes cuando ya, bueno, hay algo que quiero decirles antes de empezar con esta palpación, que en esta imagen ya la paciente está acostada, y es que tienen que llevar una organización al examen clínico de la mama. Empezar por la mama, nosotros generalmente, para evaluarla, hacemos de cuenta y la relacionamos con las manecillas del reloj. La mama derecha tanto la izquierda. No se les puede, o sea, tienen que hacerlo de forma organizada para que evalúen y palpen cada cuadrante. Cada cuadrante, o sea, lo importante es palpar cada cuadrante, que no se les vaya a escapar ninguno, y tener mucho cuidado que hay unos sitios donde se llaman nosotros las áreas lácteas, que son las más peligrosas, donde puedan haber lesiones, como cuáles, los surcos inframamarios. Normalmente a veces hay lesiones que se ocultan y no las vemos si no hacemos un examen exhaustivo. Entonces, siempre palpar según las manecillas del reloj, además que es importante para ustedes poder, si encuentran alguna alteración, identificar en qué coordenadas está. Voy a darles un ejemplo, que encuentren una lesión en coordenadas 12, es a nivel de los cuadrantes, de la interlínea de los cuadrantes superiores. Hagan de cuenta que es un reloj, 12 de la mama, vámonos un momentico, 12 de la mama derecha, por ejemplo, encuentran una lesión y luego para poderla determinar en qué lugar está exacto, evalúan la distancia de la lesión hasta el complejo areola-pezón. Y cuando ustedes coloquen, según su examen clínico, lo que encontraron, para nosotros es más fácil evaluar la paciente, porque ya tenemos pues un sitio de localización. Miren ustedes esta imagen que ya la paciente acostada. Si ustedes ven aquí, ven que la palpación la están haciendo como en zigzag. Ustedes la pueden hacer en zigzag, la pueden hacer radial, ¿ya? Lo importante es que no se les escape ningún cuadrante. Aquí vemos cómo cuando acostamos a la paciente le ponemos las manos detrás de la cabeza, pero cuando está sentada también tiene primero las manos en la cintura, que es cuando evaluamos cuello, fosa supra e infrainspección. Luego ponemos las manos detrás de la cabeza de la paciente sentada, empezamos a evaluar todos los cuadrantes con la palpación y luego la acostamos y también le ponemos las manos detrás de la cabeza para que esparza más el tejido y empezamos a palpar cada cuadrante con una palpación primero superficial y luego profunda. ¿Cómo lo hacemos? Usando las yemas de los dedos del segundo y tercer y cuarto dedo, índice, corazón y anular. Cada área se palpa haciendo círculos pequeños sobre cada punto, usando 3 presiones diferentes, superficial, media y profunda, para asegurar la palpación en todos los niveles del tejido. Hay pacientes que tienen mayor tejido fibroglandular y esto lo hace un poco más difícil. Por tal motivo, se tienen que hacer estas 3 presiones. Miren el patrón de exploración. Entonces, miren ustedes cómo empiezan a palpar con los 3 dedos. Primero, evalúan todos los cuadrantes con una presión superficial. Si quieren, hacen una media, porque a veces normalmente recomiendan superficial y profunda, pero también, pues, si es mucho el tejido fibroglandular, pueden hacer presión media. Miren los patrones de exploración. Entonces, una presión leve, que es para mirar cualquier alteración que haya más superficial.
moderada, hacia la parte de la mitad, y profunda son lesiones que están en relación con la pared del tórax. Entonces las empiezan a identificar. Por favor, les recomiendan no hacer de rutina presión sobre el complejo areola-pezón en el examen clínico de Barton. ¿Por qué? Porque cada que hay presión del pezón puede haber secreción y es completamente fisiológico, dado que hacen una activación de la oxitocina. Pero cuando la secreción es espontánea, ahí sí es patológica y ahí es cuando entramos a estudiar a la paciente. Miren ustedes cómo están palpando, entonces empiezan a palpar todos los cuadrantes y después de terminar sentada la paciente, palpan la axila desde la parte de su vértice hacia abajo para mirar y evaluar que no vayan a adenopatías. Entonces vamos a recordar, primero la inspección sentados. En la inspección miramos toda la parte de las alteraciones en piel y retracciones. Luego empezamos a palpar cuello y fosas supra e infraclaviculares. Luego sentados con las manos detrás de la cabeza palpamos todos los cuadrantes. Y luego sentados bajamos los brazos y empezamos palpaciones axilares. ¿Ya? Y luego acostamos la paciente con las manos detrás de la cabeza para empezar a palpar también todos los cuadrantes de la mano. Miren pues aquí la palpación, esta es una paciente. Aquí empezamos sin que se nos escape pues ninguna parte de este tejido mamario y luego acostados. Hacemos lo mismo. Empezamos la palpación superficial, moderada y profunda. Aquí lo mismo. Vemos lo mismo aquí también en una imagen cómo están palpando los cuadrantes inferiores y medios. Compresión de la areola solo si la paciente lo refiere que tiene una secreción espontánea, de resto no. ¿Listo? Y se hace de forma radiada hacia el pezón de todos los cuadrantes, es decir, como si estuvieran tratando de sacar alguna secreción. Ahora, ¿qué van a interpretar según los hallazgos clínicos? Interpretación de los hallazgos, nodularidad. Yo quiero decirles que el tejido mamario no es liso, el tejido mamario es nodular, porque está compuesto de tejido fibroglandular, y esto se siente como una cantidad de nodulitos. Pero siempre hay que evaluarlo simétricamente, porque hay nodularidades que son simétricas, que cuando usted palpa una mama y la encuentra con una cantidad de nodulitos y la otra es igual, pero hay un hallazgo que hay que evaluar a profundidad que se llama nodularidad simétrica. Es cuando usted palpa a nivel de los cuadrantes un aumento de la nodularidad mayor que otra, y ahí es donde en ese momento sí lo tienen que evaluar con una imagen complementaria. Pero la nodularidad simétrica es completamente normal. Desde que ustedes siempre palpen la misma nodularidad en una mama que otra y evalúen si es igual, no hay ninguna alteración. Macronodularidad es cuando se siente más grande estos nodulitos por el aumento de tejido fibroglandular. Pero siempre hay que evaluar que sea comparativamente simétrica en las dos mamas. Y es completamente normal. Ahora miren, lo que les hablaba, interpretación de los hallazgos de asimetría. Ustedes, por ejemplo, están palpando el cuadrante superior externo de la mama derecha y ven que hay una nodularidad, pero ven que en la otra mama está más aumentada. A ella le ponen apellido a esto y se llama nodularidad simétrica. Y en este caso, si la paciente tiene menos de 35 años, siempre le van a pedir una ecografía para evaluar si esa nodularidad simétrica solo es tejido mamario o si hay alguna lesión allí, que de pronto no la palpemos muy bien al examen físico, sino que se interprete o solamente se desprecie así por el examen clínico. Y si es mayor de 35 años, siempre le piden una mamografía y ecografía. Interpretación también de los hallazgos, masa o nódulo. Ustedes siempre palpan y si ven, por ejemplo, una masa como tal definida, como les decía, siempre miran en qué coordenadas está. Por ejemplo, en esta imagen está en la coordenada entre la coordenada 1 y 2 a 4 centímetros del complejo areola-pezón. Entonces siempre evalúan qué tamaño tiene la masa, si infiltra la piel y cómo se define esto, si presenta edema en la piel y cómo se ve el edema
como piel de naranja, si hace retracción en la piel o si hay alguna secreción por el complejo areola-pezón asociado a esta masa. Hallazgos axilares. Comparar siempre las dos axilas. Hay un hallazgo muy común al examen clínico mamario que son las glándulas supernumerarias. ¿Ya? Estas, ¿cómo se evalúan o cómo se ven? Se ven como un aumento de tejido a nivel de las axilas. Siempre hay que comparar, hay que evaluar que no vaya a haber como tal un nódulo, una adenopatía en la axila. Si las pacientes llegan con un motivo de queja sobre las axilas, siempre hay que evaluar si hay adenopatías axilares blandas, es decir, que ustedes palpen, ven el ganglio, pero este es móvil y blando y es bilateral, es simétrico, esto es completamente normal. El examen imagenológico para evaluar las adenopatías axilares es la ecografía mamaria. Pero si ustedes de pronto en el examen clínico mamario ven una maxila axilar dominante que no está en la otra axila, remitirlo al especialista de mama. Ganglios axilares reportados en ecografía o mamografía. Siempre seguiré el concepto del radiólogo. Si es normal, se dejan observación, es decir, si ustedes le reportan en la ecografía que el ganglio tiene corteza o tiene su hilio normal, pero si por ejemplo ven los ganglios axilares sospechosos que digan que tiene aumento de la cortical, tienen pérdida del hilio, o que por mamografía, que no es el examen de elección para evaluarlos, pero digan que están hiperdensos y más aumentados de lo normal, deben remitirlos a nosotros como cirujanos de mama. ¿Por qué? Porque hay una entidad que se manifiesta con alteraciones solo axilar sin encontrar nada en la mama y que es la metástasis axilar con primario oculto. Y esta patología nosotros la manejamos evaluando de a dónde viene ese compromiso axilar. Y lo primero que hay que descartar es que el compromiso no venga como punto primario de la mama, que es lo más incidente, lo que más se presenta. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos identificados en el examen clínico de la mama? Masa o nódulo, nodularidad simétrica, una telorrea, como les decía, patológica, la cual es espontánea, generalmente siempre es unilateral y puede ser desde amarilla, verdosa, sanguinolenta o clara. Y los cambios cutáneos, esto es súper importante. ¿Cuáles cambios cutáneos? Si ustedes ven que la paciente tiene unos cambios inflamatorios que persisten, así se le haya dado tratamiento antibiótico, por favor remitirla al cirujano de mama. Hay una entidad que se llama el carcinoma inflamatorio, que el diagnóstico diferencial son mastitis o abscesos y a veces se presenta en pacientes jóvenes. Empiezan con edema y cambios en la coloración de la piel y generalmente pues se hace luego este diagnóstico. Si ustedes ven una paciente que persiste con cambios inflamatorios en la piel, por favor remitirla al cirujano de seno. Otra cosa, hay pacientes que en el complejo areola-pezón presentan como una descamación. Hay que tener también cuidado con esto. Inicialmente ustedes como médicos que reciben las pacientes pueden pensar que sea solamente un eczema, ¿ya? Una dermatitis atópica, y manéjenla con estas medidas. Cambiar después la parte del jabón a un jabón sin pH y aplicarles glucocorticoides tópicos. Si las pacientes no mejoran en un lapso de 8 a 10 días, tengan en cuenta que hay una entidad que se llama enfermedad de Paget. Y esta enfermedad de Paget se caracteriza por presentar eczema, descamación en el complejo areola-pezón. Y esta enfermedad es generalmente un carcinoma in situ de las células queratinizantes del epitelio de la piel, pero está asociada a carcinomas ductales in situ o infiltrantes. Entonces, por favor, si ustedes ven que las pacientes con eczema no mejoran con glucocorticoides, no las remiten, que en este caso nosotros les hacemos una biopsia punch para descartar esta entidad. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido lo suficientemente clara. Si tienen alguna pregunta o duda, pues con todo el gusto se la responderé.